los protocolos. En un momento de segunda ola, en un momento de incremento de contagios, es muy grave y hasta irresponsable. Percy Maita Tristán, médico, investigador y editor científico con nosotros. Percy, bienvenido. Muy buenas noches, como siempre un gusto. Buenas noches y un gusto volver a estar contigo. A ver, sobre las nuevas medidas, básicamente, en fin, ya el tema comunicacional se ha ido corrigiendo horas después, durante el día de hoy también, la Premier ha hecho presentaciones en medios, etcétera, etcétera, pero buscan fundamentalmente contener la llegada de pacientes COVID a las unidades de cuidados intensivos, a los establecimientos de la salud pública y hacerlos colapsar. En ese sentido, lo anunciado por el gobierno reúne los requisitos necesarios para evitar ese colapso. Empecemos por, si bien has dicho la forma del mensaje, creo que es importante eso, porque en el discurso inicial se minimizaba el riesgo en el cual estamos. De hecho, se usaban diminutivos a la hora de hablar de la segunda ola o de la cantidad de casos. Y lo que tenemos que tener claro como población es que el riesgo en el cual estamos es muy alto, en general. Claro. ¿Por qué? Porque la cantidad de casos positivos por PCR es casi ya similar al pico de la primera ola, porque tenemos saturado las UCIs, porque cada vez vemos que hay mayor pedido de oxígeno y camas en general en redes sociales. Y en general los indicadores nos están marcando de que esta segunda ola en la cual estamos podría ser como la primera. Y de hecho tenemos información en el caso de Manaus. Manaus es una ciudad de Brasil que se publicaron resultados de investigación en Science donde demostraron que ellos tuvieron una primera ola que llegó casi hasta el 75%. Y los datos de estos días muestran a Manaus que tienen una segunda ola casi similar a la primera. Ajá. Entonces, eso de ahí asusta a varios, porque lo que indica, y de hecho varios han estado planteando, de que dada los niveles de contagio que han habido en el país, se menciona hasta 40% en Lima, no podrían realmente protegernos de esta segunda ola como pensábamos que iba a pasar. De hecho, la inmunidad de el rebaño, exministro de Economía, ¿no? Cuando no lo era, decía de que era imposible una segunda ola. Claro, la inmunidad Y de lo que rebaño, estamos viendo ¿no? ahora es de que va a ser más grave. Decían que la inmunidad de rebaño ya iba a proteger, era como un escudo frente a la segunda ola, pero yo sería un poco más pesimista, si quieres, respecto a esta segunda ola. Tú tienes toda la libertad para hacer precisiones o apuntes. Te lo decía Estoy porque... preocupado. No, te lo decía que puede ser aún peor que la primera ola. ¿Por qué? Porque en la primera ola, con el virus, cuando llegó al país y luego comenzó a transmitirse, pues la transmisión era, si uno estaba infectado, podía contagiar hasta 2, 3. Ahora esta nueva variante, uno infectado puede contagiar hasta 7. Entonces, en esa medición, en esa dimensión de esta nueva variante, puede ser aún más grave que la primera ola. ¿Puede ser así? En efecto hay el riesgo, porque todavía no sabemos cuán extendida está la variante de UK en Perú. De hecho, el caso de Manaus es una variante propia de ellos, que Claro. se está estudiando. Y tenemos cierta cercanía y quitos con Manaus, entonces la posibilidad de que llegue es alta. De hecho, Inglaterra ha cerrado las puertas a Latinoamérica por el riesgo de que entre esta variante a ellos. Así es. Entonces, estamos en una situación compleja y es importante dar el mensaje correcto. Es decir, estamos en riesgo y el virus no ha cambiado la forma como podemos prevenirlo. Es decir, el virus se transmite y se mueve por las personas y el contacto es persona a persona. Y lo que hemos visto en los últimos días y este rebrote que ha pasado en toda Latinoamérica, de hecho, no se esperaba una segunda ola en Latinoamérica, se esperaba en Europa, por frío, Claro. por el tiempo en que empezaron, pero en toda Latinoamérica hemos visto un rebrote y en casi todos asociado al comportamiento que hemos tenido por la temporada de fiestas. Exacto. Entonces, estamos en una tormenta perfecta donde se ha combinado este incremento de casos por fiesta
plus la presencia de estas nuevas variantes más contagiosas. Entonces, en este escenario dramático de segunda ola, de casos que van subiendo, ya al final del programa no se pierdan nuestro análisis de las cifras ya han salido, están preocupantes. Decía entonces que en este escenario, tener a los candidatos entre dudando, ¿no?, si usan o no la ivermectina, por ejemplo, y cuando hay quienes dicen, no, pero no pasa nada porque mi tío tomó y le fue bien, etcétera, etcétera. Y además, hay que decirlo, la comunidad médica parece estar dividida, parece. No sé si dividida o mayorías y minorías, tú me dirás. Pero, ¿cuál es la evidencia que coloca la ivermectina como un medicamento que no hace nada? Es decir, porque los defensores de la ivermectina dicen, pero yo me curé, yo la receté y hay evidencia. Ellos construyen, dicen, su evidencia. Y eso puede convertirse primero en un placebo que la gente puede decir, ya tomé ivermectina, estoy curado o por lo menos estoy protegido. ¿Cuál es la evidencia, Percy, en torno a el no uso de la ivermectina? A ver, la última semana la OPS sacó un documento y hoy día el National Institute of Health de los Estados Unidos, como el INS de los Estados Unidos, ha sacado también otro documento revisando la evidencia de ivermectina. ¿Qué es lo que dicen ambos? Que si bien hay ciertos estudios que podrían indicar que podría funcionar, la calidad de estos es mala. Ajá. Y ambas instituciones no recomiendan su uso. Tampoco lo desaconsejan, es decir, lo dejan en el manejo médico. Pero lo que sí sabemos es que a la fecha la evidencia que tenemos no evita que alguien se infecte. Y tampoco tenemos evidencia concreta de que aquella persona que lo consuma le va a ir mejor. Si nos vamos al nivel de testimonios, los médicos que ven pacientes graves declaran que casi todos los pacientes que llegan graves han consumido ivermectina. Ajá. De hecho, hay un artículo publicado en Acta Médica que encuentra que 2 de cada 3 hospitalizados del Hospital Cayetano Heredia ya consumieron ivermectina. Y esto se ha visto en diferentes hospitales. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Comunicar o que la gente crea que la ivermectina, tomarlo preventivamente, los va a proteger, hacen que descuiden los comportamientos que esperamos, es decir, el uso correcto de mascarillas y lo que estamos viendo ahora, evitar juntarnos para comer o beber con personas con las cuales no vivimos, porque allí es donde se produce la mayor cantidad de contagios. Entonces, este es el mensaje importante. Exacto. Y lo otro es que este tema de ivermectina sí o ivermectina no, o antes otros medicamentos, es un error que hemos tenido en la primera ola. Debemos dejar de medicamentalizar, usar medicamentos en la parte comunitaria. Tenemos que oxigenar el manejo del COVID, tenemos que preocuparnos en la saturación de oxígeno y tenemos que preocuparnos en tener camas con oxígeno. De hecho, este indicador de camas con oxígeno no lo tenemos en la mano, porque no todas las camas COVID tienen puntos de oxígeno. Entonces, algo que deberíamos pedir al gobierno es que nos digan cuántas camas con puntos de oxígeno tenemos, exacto, si las han logrado implementar, porque esta parte no ha quedado clara. ¿Cuántas camas se implementaron temporalmente y ahora no las tenemos? Ahora, una última consulta que te decía sobre los candidatos. Hay un candidato, el señor López Aliaga, que dice que él ya contrajo el COVID, entonces ya no usa la mascarilla, que no lo frieguen, dice, porque además él dona plasma a la gente que se contagió del virus. ¿Esta es una afirmación cierta? Es un pésimo ejemplo. Ajá, ¿por qué? Porque si somos personas públicas tenemos que dar el ejemplo. Y si alguien con el nivel de un candidato presidencial decide no usar las medidas que todos los ciudadanos debemos usar, está dando un pésimo ejemplo. Y lo otro es que, dadas las nuevas variantes, existe el riesgo de reinfección. Así entonces, hayas tenido. Claro. Así lo hayas tenido. De hecho, la indicación sigue siendo la misma. Las personas que han tenido COVID, hasta el momento y por la evidencia que se está diciendo, deberían también ser vacunadas. Entonces,
hay dos temas, porque, y es importante este caso en particular, porque si ha habido un 40% de personas en el país que se han infectado, según lo que mencionan, entonces ellos podrían pensar lo mismo que él y relajarían sus, sus cuidados. Y este relajo del cuidado va a hacer que los demás también lo hagan. Aquí es un tema de solidaridad y de que todos estemos en la misma línea. Porque si vemos a personas que no se cuidan, otras personas también van a dejar de cuidarse y el virus va a seguir transmitiéndose entre nosotros. Muy bien, Percy Maita Tristán con nosotros, médico, investigador y editor científico. Muchas gracias, Percy. Hasta una nueva oportunidad. Ha sido un gusto conversar con usted y siempre compartir los conocimientos en el programa. Hasta una nueva oportunidad. Jaime, gracias por la oportunidad. Muy bien, vamos a la pausa en el programa, pero regresamos con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Carlos Pérez. Hoy se ha tratado el tema de Edgar Alarcón y luego, hoy es 14 de enero, 2 meses de la muerte de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado. ¿Qué está pasando al respecto? Nada está dicho.